Tenemos que volver a hablar del tema de la guerra entre Israel y Hamas y esta vez nuevamente por todo lo que está pasando alrededor de la diplomacia colombiana y esa posición que ha asumido o que no ha asumido el gobierno colombiano y que ha generado una intensa confrontación en el mundo, porque es que es el pueblo judío el que ha salido a reclamarle un poco al presidente Gustavo Petro que comparara la franja de Gaza con un campo de concentración judío. Quiero arrancar acá por Juana. Bueno, ha habido toda una discusión alrededor de esto. Creo que el presidente en un principio rechazó los ataques de Hamas y después entró en una discusión sobre el pueblo judío, sobre el pueblo palestino, una confusión además enorme sobre lo que representa el Hamas, sobre lo que representa el pueblo palestino, sobre Gaza, sobre la historia de este conflicto territorial que perdió además, ya no sabemos muy bien qué es lo que está pensando el presidente, pero creo que voy a hacer Petrosplaining, me voy a atrever al Petrosplaining clásico. Vamos a tratar de interpretar al presidente. El presidente retuiteó un trino que me pareció maravilloso, sensato y que expresa, yo creo, lo que muchas personas pensamos, y fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿no? Que dice que su solidaridad está y siempre estará con las víctimas de la violencia sin distinción y que el dolor es por la humanidad, ¿no? Que creo que es algo muy importante que debemos reconocer. Las víctimas israelíes, las víctimas palestinas, todos son víctimas. Al fin y al cabo es el pueblo el que está poniendo la sangre, el que pone el cuerpo, el que pone las víctimas, el que pone el dolor, y condena sin matiz alguno los atentados y asesinatos perpetrados por el Hamas, asimismo como los ataques contra civiles en la franja de Gaza por parte del gobierno israelí y sus fuerzas armadas, y reconoce que en el dolor no hay empates, ¿no? Cada hecho es una tragedia por sí misma, claro. Y creo que eso es lo que debió haber hecho desde el principio el presidente Gustavo Petro. Pero usted lo dice, esas son las palabras de Boric, no son específicamente las palabras del presidente Gustavo Petro. Y yo aquí quiero preguntar, ¿no es una equivocación de pronto del presidente Gustavo Petro tocar la llaga de la herida que parece que nunca se va a cerrar del pueblo judío, hablando del tema de los campos de concentración? No, es una absoluta imprudencia del presidente Petro, y yo difiero ahí totalmente de Juana. El presidente no ha condenado nunca las acciones de Hamas, no ha condenado las acciones grotescas que vimos durante el fin de semana de un grupo terrorista, y eso es lo que se le pide. Claro. No que asuma la lógica ni la narrativa del gobierno de Israel, ni siquiera que apoye las demandas del Estado de Israel, simplemente que rechace un acto grotesco, violento contra la raza humana. Y lo segundo, que haya equiparado la situación en Gaza con el holocausto judío. De hecho, para entender el desastre que esto puede representar en política exterior, Maritza, Dani Dayan, que es el presidente del Centro Mundial para la Investigación del Holocausto, una de las grandes autoridades en el mundo sobre la investigación del holocausto nazi, está acusando a Petro de ser el único líder mundial, aparte de los iraníes, que niega y trivializa el holocausto, lo cual estamos hablando de palabras mayores. Dice, si él de hecho visitó Auschwitz, no entendió nada, demuestra o maldad o ignorancia, probablemente las dos. Una de las autoridades mundiales sobre el tema del holocausto está diciendo que Petro niega el holocausto judío, una cosa absolutamente grave en términos de política exterior y que demuestra, digamos, el lodo en el que está metiendo la diplomacia colombiana el presidente Petro. Para cerrar este tema, un comentario que de hecho es un poco lo que estábamos hablando por fuera de cámaras. Uno puede al mismo tiempo rechazar toda la situación humanitaria que se está tornando muy difícil en Gaza y aún así rechazar también los ataques de Hamas sobre Israel. Los ha justificado. Las dos cosas no son excluyentes. Los ha justificado Petro, no los ha rechazado. Hasta el momento no los ha rechazado. No los ha rechazado. Pasemos ahora a nuestro siguiente tema, y es todo lo que está pasando alrededor de la reforma a la salud, porque yo como periodista política que llevo muchos años cubriendo el Congreso de la República, sí quedé un poco sorprendida con que ayer, en plena semana de receso, cuando los congresistas están en plenas vacaciones y además de eso están en temas electorales, votaran la reforma a la salud. Pero todo esto en medio de una gran polémica, porque dicen muchos, se necesitaba el concepto fiscal del Ministerio de Hacienda, que nunca llegó, y hay que decirlo, tampoco llegó para cuando radicaron la ponencia de la reforma pensional. ¿Qué está pasando allí? ¿Esto realmente podría viciar el proyecto? Voy a hacer la ronda al revés, Julio César. Pues descabellado que estén votando en el Congreso una reforma a la salud sin el visto bueno fiscal, ¿no? Porque si la diferencia entre un proyecto serio y una carta de deseos, que parece que es lo que están votando los congresistas, es precisamente que el proyecto tenga viabilidad financiera. Estamos hablando de una forma de engaño. Si no sabemos
Si el Estado tiene la plata para construir los centros de atención, para dotar al ADRES y al Ministerio de Salud de las enormes capacidades, digamos, burocráticas que se requieren para desarrollar el proyecto del gobierno, pues de qué estamos hablando, ¿no? Máxime cuando la situación fiscal del Estado colombiano es precaria, ¿no? Estamos al borde de incumplir la regla fiscal de acuerdo al marco fiscal que presentó el gobierno, por lo tanto, pues no se entiende qué es lo que están votando en el Congreso, una irresponsabilidad absoluta. De nuevo se confirma que en el Congreso están jugando con el futuro de la salud de millones de colombianos. En todo caso, este es el segundo debate, ¿no, Cuando Juana? uno Y ahí vamos para allá. lee el proyecto de ley y va a la página 162 del proyecto de la reforma a la salud, está toda la viabilidad fiscal, está toda la exposición económica y fiscal en el numeral 3. Más específicamente está la estimación de los costos, están todas las previsiones, están todas las modelaciones, están los gráficos. Es una viabilidad fiscal del Ministerio de Salud, no del Ministerio de Hacienda. Espérate. Ahí podemos hablar de lo que pasa, de la pregunta si hay una inconveniencia fiscal, recae sobre el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda revisó lo que se hizo en ese proyecto de ley y si no hay una inconveniencia, si el Ministerio de Hacienda no dice no estamos de acuerdo, por un fallo de la Corte Constitucional, que es la sentencia 502 de 2007, la omisión del ministerio no afecta la validez del proceso. Sí, yo tengo que decir también como periodista política que este proyecto sí tuvo un aval fiscal antes del primer debate. Lo que no me queda claro es si se necesita también un aval fiscal para el segundo debate. Que no le incluso gustó. El primer aval fiscal lo dio fue el ministro José Que no le Antonio gustó Campo, para nada al que en ese gobierno momento porque todavía él era ministro. Pero- Que no le gustó para nada al gobierno, Maritza, porque hablábamos de 114 billones de pesos de costo fiscal de este Pero está proyecto, ahí, que es una locura. digamos, y Está ahí. está ahí, Es le dio un- ese aval fiscal. Está ahí Ahora, el aval que dio muchos Campo. lo que están diciendo en este momento, que esa es la discusión, es se necesita también un aval fiscal para segundo debate, que es lo mismo con la reforma pensional. Hasta el momento, por ejemplo, en la reforma pensional pasa todo lo contrario. No se ha discutido un segundo debate porque no ha llegado ese aval fiscal para segundo debate, porque para primero sí lo hubo. Ahora, lo que pasa es que la reforma pensional tiene un cambio muy importante, que es la inclusión de la sentencia de la Corte Constitucional con los beneficios para las mujeres. Señores, Seguimos por ahorita. ahora, esto fue nuestra mesa ancha, pero más adelante nos vamos a sentar en el sofá y vamos a hablar de un tema que definitivamente está ocupando muchísimo la atención en medio de esta campaña electoral, y es que se está tornando muy violenta. La violencia electoral en varias regiones del país, que es violencia, y lo hemos dicho, no es solamente el tema de disparar un arma, de amenazar a un candidato, sino el mismo discurso de los candidatos. Estábamos anunciándole a nuestros televidentes hace algunos minutos que vamos a hablar ahora del tema de la violencia electoral y de todos estos discursos que han venido subiendo de tono. Es que ya no son solamente los armados los que están involucrados en este tema de la violencia y los ataques a los candidatos, sino los mismos candidatos que están asusando a sus electores. En las últimas horas conocimos el video de un candidato, y quiero ponerlo aquí sobre la mesa, de un candidato en Casanare que dice: a todo el que venga a hablarle mal de mí, coja una olla con agua caliente y échesela en la cara. Por Dios, ese es el nivel del debate que estamos dando en el país. Esos son los líderes que se quieren elegir como alcaldes y gobernadores. Julio César, Juana. Pues muy pobre, como dices, Maritza, el nivel del debate. Y el otro episodio que vimos, que acabamos de ver, es el de Daniel Quintero en Medellín, que aparentemente lo intentaron arrollar mientras repartía publicidad, y uno diría, oiga, eso es... Porque dice que aparentemente. Eso digo que es execrable si es verdad. El problema es precisamente la falta de confianza en los discursos y lo que nos repiten este tipo de personajes. Por ejemplo, Daniel Quintero es una persona que se ha encargado él mismo de minar su propia credibilidad. Es que hace, ¿cuánto? 15 días comentábamos cómo insultaba con palabras de grueso calibre a un concejal en el Consejo de Medellín, y ahora sale, digamos, a Twitter a decir: no, pero es que la violencia, los ataques verbales que pasan a ser físicos son muy preocupantes. Pues necesitamos que asuman las responsabilidades sobre las palabras que dicen, y este escalamiento también tiene que ver con las palabras que repiten personajes como Daniel Quintero. El tema de todo esto es que también terminan volviéndose víctimas de su propio intento, porque es que una vez salió de la alcaldía Daniel Quintero, la primera campaña política que hace es con unas fotos de quienes serían sus opositores políticos diciendo: ¿los echamos a la basura o los echamos a la urna? Entonces ahí él mismo está generando un escalamiento del lenguaje, Juana. Él ejerce violencia, recibe violencia, y ya se volvió entonces una cosa normalísima, que estamos todos como, bueno, no sabemos qué piensan, no tenemos ni idea de sus ideas para campaña, no tenemos ni idea de sus propuestas, sino simplemente que se viralizan por hechos violentos que ejercen o de los que son víctimas. Y no olvidemos lo que pasó con Catalina Ortiz,
que creó una indignación enorme porque todo el país pensó que había sido agredida haciendo campaña en la calle, pues resultó que era un montaje. Entonces además hay una tribalización de la violencia en Colombia por parte de los políticos en campaña, que es gravísimo. O sea, hay candidatos y candidatas en pequeños municipios, en ciertas regiones de fuerte violencia en el país, que sí están siendo amenazados, que tienen atentados contra sus vidas gravísimos, cuando otros juegan entonces a viralizarse con eso, ¿no? Sí. Es gravísimo lo que está pasando. A propósito de eso, esa es la columna de José Manuel Acevedo, el director de Noticias RCN, hoy en El Tiempo, el tema de esta violencia electoral y cómo todos esos candidatos que terminan acusándose, echándose la culpa, quejándose de todo, son los que no tienen propuestas. El problema de todo esto es que como ellos son los que más alto levantan la voz, son los que más reconocen los electores. Entonces terminan los electores eligiendo a los mismos violentos que terminan polarizando más el país. Y se sale de manos esa tendencia de, como le llamamos acá, youtubizar la política, ¿no? Que es Daniel Quintero, uno de los magos de hacer performance para las redes sociales, ¿no? Y eso crea también desconfianza, así como durante la campaña a la presidencia, el famoso cambio en primera, los insultos, ese tipo de cosas como tan histriónicas minan la confianza del público en sus representantes políticos. Claro, Maritza. y es que eso lo decimos porque digamos que hay una versión que dice que este supuesto choque contra Daniel Quintero de un carro podría, lo ponemos así, tratarse de un montaje muy grave porque la violencia electoral sí existe y eso no se puede trivializar, Juan. No, o sea, sería escandaloso. O sea, en un país en el que, como lo decíamos ahorita, pues hay candidatos que ni siquiera pueden hacer campaña, que no pueden ser candidatos ni siquiera porque en sus regiones es imposible salir a hacer campaña porque están intimidados por grupos armados, para que un exalcalde de una ciudad se vuelva viral y utilice la violencia como forma de ser noticia. Es gravísimo y es una falta de respeto con quienes sí son víctimas de la violencia política y la violencia electoral en este país.